Y a esta hora de la mañana tenemos un tema tremendamente interesante para los padres, madres y usted también, adolescentes que nos están viendo, porque el uso de redes sociales tendría un efecto finalmente en las notas y en el estudio de los niños, incluso los universitarios. Es por eso que estamos con Daniel Halpen, experto en redes sociales. Daniel, buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Daniel, Hola. En el estudio justamente de la Universidad Católica se habla de que los videojuegos son los menos dañinos y ahora las redes sociales son mucho más dañinas. ¿Por qué se da eso? ¿Por qué esa diferencia? Es importante primero explicar algo para que no haya malinterpretaciones. Sí. La tecnología es neutral. Acá es el cómo la gente la usa, el efecto negativo o positivo que puede llegar a tener. El juego en sí o la red social en sí no tiene nada de malo. En el fondo hay gente que lo puede ocupar para muy bien o para muy mal. Cierto. ¿Qué es lo que marca la diferencia? La forma con que se utiliza. Y eso depende de la educación que una persona tiene. Si tú a un estudiante lo pones a estudiar frente a un computador con cientos de estímulos, ponte entre la red social, entre el video de YouTube, que le llegan mensajes, el email, es muy poco probable que esa hora o esas 2 horas que el estudiante estuvo frente a un computador realmente se estudie. Cuando nosotros le preguntamos a los estudiantes, personas que estudiaban frente a un computador, ¿cierto? ¿Cuál era su rendimiento académico comparado con aquellos que lo hacían con libros? ¿Cierto? Que uno podría llegar a pensar, bueno, la misma información que está en el libro está también en el computador, por lo tanto debería haber un símil entre cantidad de tiempo y promedio escolar. Cierto. La diferencia era tremendamente notoria, en el fondo, entre aquellas personas que estudiaban con libros y aquellas personas que estudiaban en el computador. Una explicación frente a esto es la cantidad de estímulos. Cuando se les preguntó a ellos, cuando ustedes están estudiando, ¿cada cuánto interrumpen la actividad por hacer otra cosa y cuánto tiempo se demoran en volver a lo que estaban haciendo? Habían 20, 30 minutos, es decir, en 2 horas reales de estudio, por así decirlo, que una persona se sienta frente a un computador, por ejemplo, puede en verdad el tiempo de estudio ser de 1 hora. O sea, imagínate, y esto también se ve en los adultos, no creamos que solamente los jóvenes, los estudiantes, el adulto tampoco tiene cultura digital. Pero si hay muchos distractores, de hecho en varias empresas tienen bloqueado el acceso a Facebook, a Twitter o a cualquier red social por el mismo hecho de que la gente pierde el tiempo ahí en vez de estar trabajando. Lo que pasa es que es cierto, pero también hay un error conceptual ahí. Ajá. Cuando uno tiene una mala educación digital, no es solamente que yo me metí a Facebook o a YouTube a ver video y que estoy perdiendo el tiempo. Es que, por ejemplo, yo estoy haciendo una actividad, estoy desarrollando cualquier tipo de tarea. Estamos hablando del mundo laboral, ni siquiera en el escolar. Ajá. Y llega y uno no tiene, por ejemplo, claros horarios para revisar emails. Y nosotros también demostramos en un estudio más de 900 organizaciones que las personas perdían en promedio 6 minutos por hora de productividad laboral porque están haciendo una cosa, no tienen organizado un tiempo para revisar emails y frente a cualquier email que llega que no es urgente, ven, lo revisan, se empiezan a meter en esto y te sacan de la actividad. Pero aparte que está este aparatito donde el mail te va llegando instantáneamente y como que de repente uno tiene la obligación de responder rápidamente, pero se genera una distracción, ¿no es cierto? Distracción constante, y fíjate que te quería preguntar por 2 cosas. Primero, por el tema de los accidentes, porque los adultos podemos manejar nuestro tiempo, pero incluso hay muchos accidentes automovilísticos por el tema del uso de WhatsApp. ¿Cómo se puede, la gente uno la ve, peatones también cruzando sin ver? Exacto. Pero finalmente, ¿cómo podemos cambiar ese actuar en la gente? Porque ahí está el punto, ok, tenemos el estudio, pero ¿cómo se modifica? Es muy difícil cambiar hábitos. Es muy difícil. O sea, hay elementos que son muy difíciles porque el hábito viene de una recurrencia de acciones donde yo finalmente, ¿cierto? Después de hacerlo varias veces me acostumbro a eso. Y generalmente hay una dependencia también. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Uno está en una reunión. Yo estoy acá, no puedo revisar mi teléfono, salí de la reunión de 1 hora de la actividad que estoy haciendo, vuelvo y tengo 40, 50, 60 mensajes de WhatsApp, de grupo. Entonces, la persona cree que se está perdiendo de algo. Hay una vida paralela online. Afán, cierto. Entonces, además, ¿por qué? Porque está ahí organizando los eventos online o a través del WhatsApp, porque uno se está comunicando con gente. Entonces, se sale de esa vida un par de minutos, un par de horas y se cree que está perdiendo de algo. Pero Daniel, en ese sentido somos adultos, podemos manejarlo tal vez, pero me imagino que la gente en la casa, ¿qué pasa? Pero ¿qué pasa con los niños? ¿Qué es peor? ¿Tú crees que tú eres adulto y que lo puedes manejar? Es mentira. La gente tiene una dependencia, no son capaces de manejar la tecnología. Pero por eso, imagínate los adultos, que es muy difícil. ¿Qué pasa con los niños? Porque estamos viendo que bajan sus notas. ¿Qué pueden hacer los papás frente a esto? Es que está el distractor en la sala de clases porque lo llevan para allá, en el momento de estudiar,
incluso cuando tengo que descansar estoy con el celular en la mano, o los niños en este caso, ¿cómo controlar cómo cambiar el hábito si es que es generalizado, no es solamente una persona en una casa? Eso se llama cultura digital. Cambiar hábitos, digamos, desde un punto de vista de mostrarle a la gente que la forma en que hoy día se está utilizando la tecnología puede ser nociva porque no hay una cultura digital detrás, es relevante. ¿Cómo se cambia? De la misma forma que hay matemática, castellano, geografía, debiera haber un curso que le enseñe a los chicos, ¿cierto?, desde pequeños, para que después no cometan los mismos errores que nosotros cometemos también como adultos. Claro. La relevancia que tiene de utilizar la tecnología de forma correcta. Yo contaba como anécdota que en mi propia organización se instauró como norma, ¿cierto?, multar a las personas, porque hoy día la gran parte de las personas apenas empezamos una reunión y alguien empieza a hablar, ¡pum!, se conecta al ¿Multar tiro cómo? con el iPad, multar con lucas. Con que plata, uno que wow. 2.000 pesos, 1.000 pesos a la persona que... Ahora, hay un problema ahí, porque eso se subentiende que no hay una dependencia real. Entonces, claro, es un mal hábito, yo te multo un mal hábito, pero la gente prefiere pagar la luca o las 2 lucas ¿De verdad? antes, por supuesto, porque entonces, ¿qué es una cultura digital? Cada 40, 30 minutos dar breaks, dar, digamos, recreos de 3 minutos para que la gente revise su teléfono, porque al final es mucho más doloroso para la persona perderse lo que cree, digamos, que se está perdiendo porque no tiene esa conexión, que pagar esas 2 lucas o lucas. Es muy importante que haya cultura digital. Puedo seguir, digamos, porque me interesa desarrollar un poquito más por la favor. idea. Sí, por favor. Nosotros ahora estamos hablando de promedio escolar y creemos que promedio escolar es lo más importante. Pero este estudio también demostró que las redes sociales tienen un efecto negativo en 2 aspectos que son centrales: en soledad y en satisfacción con los propios cuerpos. Acá se da una paradoja, porque ustedes me podrían llegar a decir, pero para, esto es al contrario. Personas que tienen una mayor satisfacción con su cuerpo, por ejemplo, se van a sacar más fotos para proyectar una imagen y la van a mostrar. Para que les pongan más me gusta, para que les hagan comentarios. Así tú me puedes decir, funciona el mundo offline. Yo, Halper, me siento lindo, bonito, me voy a sacar fotos y las voy a compartir. Mentira. El mundo online es lo opuesto. ¿Qué es lo que pasa? Ustedes me ven acá que yo tengo un lunar, por ejemplo, que quizás mis dientes no son tan lindos. Y yo puedo tener una menor satisfacción con mi cuerpo producto de eso. Pero el mundo online me dio, las redes sociales en particular, una respuesta estratégica impresionante. A través de una selfie, yo puedo escoger el ángulo. ¿Qué ángulo mostrar? A través de mi personaje que yo creo online, puedo dar, usándolo estratégicamente, ¿cierto?, cuál es mi mejor ángulo y la imagen que yo quiero proyectar. Sí. Entonces se Increíble. da un elemento central, que es que personas, ¿cierto?, que no se sienten tan lindas en el mundo offline, tienen la capacidad de mostrarse de forma mejor. Gracias. Y se va, digamos, dando este círculo Oye, que afecta el finalmente. tema en realidad, Daniel, da para mucho, pero es Muchísimo. muy interesante y la gente ha estado bien activa comentando lo que les pasa también en sus casas. Así que te agradecemos, Daniel, por estar con nosotros, experto en redes sociales, Daniel Halper. Que estés Buenos muy días, bien, muchas buen día. Que les vaya bien.